acompáñeme de forma introductoria. Quiero leer nuevamente los versículos del 1 al 5 del capítulo 26. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Que el Señor bendiga su bendita y hermosa palabra. Puede sentarse, mis amados hermanos. Hermano, quiero que nosotros de forma introductoria podamos ver bajo el tema viviendo como forasteros en este mundo. Y yo quiero primero que nada que de forma velada de ilustración, no sé cuántos ustedes han visto en las redes sociales a un individuo que lo entrevistan y se llaman el teólogo de la calle. Él conoce mucha Biblia y él le habla y él empieza, ¿verdad?, a debatir y a trabajar, ¿verdad? Y él es como si fuera vagabundo, ¿verdad?, por decirlo así. Él vive en la calle, le dicen así, el teólogo de la calle. Y una de las cosas que me llama la atención, que una vez le hicieron la pregunta: oye, ¿por qué si tú sabes tanto de la Biblia y sabes, ¿verdad?, todo esto de la teología, ¿por qué tú abandonaste a tu esposa? Según dice de él abandonó a su esposa y se fue para la calle, ¿verdad? Cada cual tendrá que darle cuenta al Señor, pero yo creo que en la medida que nosotros podamos entender la palabra de Dios, yo creo que es importante aplicarla. La palabra de Dios no es simplemente tener un conocimiento, es aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que cuando yo digo vivir como forasteros en este mundo, no es que nosotros no podamos, Señor, ser prósperos, no podamos ser prósperos, no podamos realmente vivir bien, ¿verdad?, mientras Cristo venga. Y yo no quiero quitarle que si hay personas, ¿verdad?, posiblemente por malas decisiones, posiblemente viven en gobiernos como está sucediendo hoy en Venezuela, o nuestro gobierno que, hermano, que la pobreza es extrema, pues han tenido que irse a la calle porque no pueden pagar una vivienda y todas esas cosas. Pero realmente una de las cosas que la Biblia nos exhorta a nosotros es que nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. O sea, y obedecer la palabra de Dios es que nosotros vivamos lo que predicamos, no simplemente nosotros tener un conocimiento para llenar nuestra mente, sino que también eso lo pongamos en práctica. Cuando nosotros vemos, hermano, hablando de lo que ciertamente Jesús hizo por nosotros, una de las cosas que quiero, ¿verdad?, que proponerle y que nos llevemos en el día de hoy: Jesús nos ha prometido una ciudad celestial. No solamente eso, en su presencia, no solamente que nos prometió una ciudad celestial, sino que vamos a estar en su presencia, vamos a verlo cara a cara. Él va a estar con nosotros y nosotros con Él. Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y una de las cosas es que esa promesa es para nosotros y la podemos adquirir hoy. Esa promesa de que Dios realmente dijo en su palabra que hará ciudad, Juan capítulo 14, mira, me voy, pero no los dejaré solos, la promesa del Espíritu Santo, pero vemos aquí que Él fue a preparar lugar para nosotros. Dice la Escritura de esa forma. Así que una de las cosas que quiero resaltar es que nosotros debemos que vivamos aquí confiando en su promesa, alejándonos del pecado, confiando en su provisión, viviendo sabiamente con los que no conocen a Dios y confiando en su protección. Esos son los 5 principios, hermanos, que yo quiero que nosotros nos podamos llevar hoy. Y una de las cosas que habíamos visto, que la semana pasada vimos la primera parte de los versículos que acabamos de leer, ¿verdad?, que prácticamente nos habla que Dios confirma el pacto abrámico con Isaac, ahora el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Explicamos el carácter dual del pacto abrámico, ¿verdad?, que nosotros vemos también que somos la Jerusalén celestial. Ahora ese pacto también es para nosotros, los hijos de Dios. No solamente era para el pueblo de Israel, ahora somos nosotros también parte de ese pacto abrámico, los hijos espirituales de Dios. Vimos que este pacto es para nosotros, ya que nosotros somos los hijos espirituales de Abraham. Hicimos algunas aplicaciones que nos pudieran ayudar
a pensar bíblicamente con lo que está sucediendo en estos momentos con el conflicto actual de Palestina, ¿verdad? Entre palestinos e Israel. Pero vimos que este capítulo, hermano, presenta a Isaac como forastero. Y es interesante, hermano, que lo presenta como forastero en la tierra y contiene muchas similitudes precisamente con la vida de Abraham, su padre. Yo quiero simplemente, de forma para que podamos hacer la comparación, número uno, ambos reciben las promesas del pacto. Vemos aquí en los versículos del 1 al 5 que el Señor le está diciendo a Isaac que las promesas que le hizo a su padre Abraham son también para él. Ambos pasaron por un tiempo de hambre en la tierra, tanto Abraham como ahora su hijo Isaac. Ambos vivieron como forasteros en la tierra que se les prometió. Es interesante que esa era la tierra prometida, pero ellos vivieron como forasteros en esa tierra prometida. Ambos tuvieron miedo por sus vidas a causa de que sus esposas eran hermosas. También le pasó a Isaac, lo vamos a ver más adelante. Ambos fueron bendecidos con gran riqueza. La gente le tenía inclusive envidia por todo lo que el Señor había hecho con ellos. Ambos moraron en Gerar y tuvieron problemas por los pozos de agua, como veremos más adelante. Y número 7, a ambos le pidieron que hicieran juramento de que no harían mal a los habitantes de Gerar. Y estos principios, hermanos, precisamente lo vemos en Génesis capítulo 23, nos presenta a Abraham como forastero, ahora se nos presenta a Isaac como forastero. La pregunta que yo quiero que vayamos contestando es: ¿qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Qué importancia tiene esto de qué es vivir como forastero? ¿Qué significa? Que vaya por ahí muerto de hambre, viviendo las cunetas. ¿Qué significa eso? Y yo quiero que usted se pueda llevar esa contestación. Hermano, el Nuevo Testamento menciona que nosotros también somos forasteros en este mundo. Precisamente, más adelante lo veremos, pero en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Quiere decir, hermano, que somos peregrinos y extranjeros, o sea, que no somos de este mundo. ¿Y de dónde somos, hermano? Del mundo que Dios está preparando para aquellos que han confiado en Él. De aquella cielo nuevo y tierra nueva, hermano. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La pregunta que surge: ¿qué podemos aprender de Isaac como forastero? Yo quiero que usted pueda ver varias lecciones importantes en 5 puntos. Número 1, hermano, el pacto. Vimos la semana pasada esta primera parte que lo vimos desde el versículo 1 al 5 y leímos el versículo 24. Pero también vamos a ver en cuanto a cómo es que realmente debemos nosotros vivir como forasteros, el pacto que Dios hizo con Isaac. Vemos también el pecado, vemos la provisión de Dios, vemos la pugna que hubo en este caso con los pozos de agua, pero también vemos la protección de Dios en medio de esa tierra donde estaba viviendo Isaac como forastero. Primero que nada, de forma de resumen, para los que vieron la predicación de la semana pasada, hablamos, ¿verdad?, más abundantemente sobre cómo debemos nosotros actuar con el conflicto de Palestina e Israel, pero también vimos el pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con Isaac, los versículos del 1 al 5 y el versículo 24. Y entonces, hermano, una de las cosas que aplicamos en el pacto abrámico con Isaac, también vimos que las promesas de este pacto son para nosotros. Vive aquí creyendo que el Señor te ha prometido un mejor lugar. Oiga bien, hermano. Vive aquí creyendo que el Señor te ha prometido un mejor lugar. Y eso es importante, hermano, que nosotros lo tengamos en nuestra mente. Vivamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Abraham vivió con su mirada puesta en la ciudad celestial. Y ahí es donde nosotros queremos hoy que apuntemos siempre. Nosotros estamos aquí. Aprendamos a vivir aquí, obedezcamos la palabra aquí, pero con miras a que tendremos algo mejor. Oiga, hermano, lo que dice la palabra de Dios hablando de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 9 al 10. Mira lo que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham vivió en la tierra que se le iba a prometer literalmente, pero él vivió como forastero, porque él inclusive por fe miraba que había algo mejor. Es interesante, mis amados hermanos, que Abraham vivió con la mirada
puesta en la ciudad celestial. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Hermano, los santos del Antiguo Testamento también pusieron su mirada en la ciudad celestial. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo del 13 al 16. Mira, hermano, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Punto y coma, dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No solamente Abraham estaba mirando la ciudad celestial, sino que los antiguos del Antiguo Testamento murieron esperando eso. Y es interesante, mis amados hermanos, que a nosotros que estamos viviendo aquí en este tiempo, en el siglo XXI, también se nos ha prometido esa ciudad celestial. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12 al 13. Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, oiga bien, aquellos que estaban en la dispersación, en la persecución de la iglesia en aquel momento, en la carta de Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros tenemos que apuntar a eso, mis amados hermanos. Así que, resumiendo este primer punto del pacto, vivamos confiando en que somos herederos del pacto. Y segundo, mis amados hermanos, como forasteros también debemos vivir luchando contra el pecado. Todavía tú y yo estamos en el proceso de santificación progresiva. Todavía, hermano, nosotros nos vamos a la carne. Todavía nosotros, hermano, posiblemente nos vamos a la chuleta con cosas que a veces nos pasan. ¿Sabes lo que hablan? Dice, nos vamos a la chuleta. O sea, nos ponemos carnales con todas esas cosas que nos pasan. Tenemos que luchar con el pecado. Todavía es una realidad en nuestra vida. Y ahí yo quiero que vayas conmigo al capítulo 26, versículo del 6 al 11, para ver no solamente el pacto, ahora vamos al segundo principio, el pecado con el cual tenemos que luchar nosotros. Mira lo que pasó con Isaac. Vaya conmigo al versículo 6, por favor, de Génesis 26. Dice: y habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije: no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Ciertamente, hermano, lo primero que viene a nuestra mente cuando vemos este pasaje es precisamente que aprendió una conducta de su padre Abraham. Hizo lo mismo que Abraham. Y es interesante, hermano, que Isaac mintió acerca de su esposa Rebeca, diciendo que era su hermana, hija de Betuel, primo de Isaac. Y nosotros vemos, hermano, que en el caso de Abraham, él se justificó diciendo que Sara era su media hermana, y eso era verdad. Sin embargo, hermano, Rebeca no era media hermana de Isaac. Ella era hija de Betuel, primo de Isaac, o sea, eran primos, pero no era su media hermana. Isaac, hermano, no tenía razón para temer por su vida. Dios ya le había dicho que tendría una gran descendencia como las estrellas del cielo. Lo primero que le dice los primeros 5 versículos del capítulo 26. El pacto de Abraham le dice: este pacto también ahora es para ti, Isaac. Te bendeciré,
te multiplicaré tu descendencia. Pero sin embargo vemos aquí que él mintió. Vemos aquí su miedo, el mismo miedo a morir que tenía Abraham, también él también lo está reflejando en decir una mentira, sabiendo lo que Dios ya le había dicho. Hermano, los primeros versículos del capítulo 26, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham y te bendeciré. Oye, Dios mismo le está diciendo que estará con él, no te pasará nada, será próspero en la tierra. Obedece. Mira lo que le dice el versículo 26, capítulo 26. Vaya conmigo a Génesis nuevamente. Capítulo 26. Mira lo que dice el versículo 5. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso también tenía que hacerlo Isaac. Por eso nosotros vemos aquí claramente que en el caso de Abraham, él se justificó diciendo eso, que era su media hermana. Pero este no tenía razón para hacerlo. Nosotros vemos aquí, hermano, la importancia que nos da el pasaje y cómo nosotros debemos aplicarlo a nuestra vida, hermano. Debemos vivir en este mundo velando por nuestra vida espiritual, luchando contra el pecado. Hermano, una de las cosas que debemos resaltar es que esto va una cosa con la otra. Nosotros todavía estamos en la carne, el pecado todavía mora en nosotros. Tenemos que luchar con el pecado, tenemos que hacer crecer nuestra vida espiritual. Velad y orad, dice el Señor Jesucristo. La carne es débil. Tenemos que estar claros en eso, mis amados hermanos. Todavía estamos en la carne. Para pelear con la carne tenemos que crecer espiritualmente. Y como único crecemos espiritualmente, mis amados hermanos, es yéndonos a la palabra de Dios, es yendo a la oración, es yendo a la congregación, es sobrellevando las cargas los unos a los otros, es buscando consejos, ayudándonos para poder seguir creciendo. No viviendo solo, mis amados hermanos. Por eso, iglesia, debemos vivir en este mundo velando por nuestra vida espiritual y luchando contra el pecado. Varias cositas, hermano, que podemos aplicar de este punto. Echa mano, oiga bien, echa mano de todos los medios de gracia en tu lucha contra el pecado. Posiblemente, hermano, y esto lo digo para que pensemos, posiblemente la oración y la lectura de la Biblia no son suficientes. Oiga bien, y no me malinterprete. Porque la oración y la lectura de la Biblia te va a llevar a que tú también te hagas de los otros medios de gracia para que tú puedas seguir creciendo en fe. Que tú puedas seguir creciendo como un buen creyente. Que tú puedas seguir buscando, hermano, la gloria de Dios. Que tú quieras seguir pareciéndote al Señor. Hermano, nosotros no somos llamados a ser llaneros solitarios. Nosotros estamos llamados, hermanos, a vivir en unidad, en compañerismo, que nosotros podamos utilizar los medios de gracia que Dios nos dio. Y el más importante para mí es la iglesia, tu iglesia local. Es el medio de gracia que Dios te dio para santificar tu vida, para que tú luches con el pecado, para que tú crezcas espiritualmente. Es tu iglesia local. Ese es el medio de gracia que para mí también es importante. La oración es importante, hermano. La lectura de la palabra es importante, pero eso te va a llevar a que utilices los medios de gracia como la consejería. Búscate a alguien que te pueda ayudar, un mentor que te pueda guiar en tus debilidades. Echa mano, hermano, de todos los medios de gracia que el Señor nos da. Necesitamos todos los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Son para ti, son para mí, hermano. Los hijos no están obligados a repetir los pecados de sus padres, pero puede ser propenso a hacerlo. Hijos que están aquí, honren a sus padres, pero con humildad, aléjense de los pecados de ellos. Tenemos que hacer eso nosotros que hemos creído. Busca un mentor con quien puedas hablar regularmente sobre tus luchas espirituales. No estás solo, mis amados hermanos. Y esto es lo mejor que hay en la iglesia local, que tú puedas tener a alguien donde sobrellevar las cargas los unos a los otros. Hermano, Pedro menciona que somos extranjeros y peregrinos. Ese pasaje que mencioné ahorita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12. Yo quiero que tú lo busques conmigo. Esta realidad, hermano, debe afectar por completo nuestras vidas. Mira lo que dice: amado, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Oye, la Biblia es clara, hay lucha. Mantente entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian
como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Oiga, hermano, nosotros tenemos que darle ejemplo a estas naciones que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Tú y yo, hermano, somos llamados a ser sal y luz de la tierra. Por eso cuando dice que somos llamados a vivir como extranjeros y peregrinos, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. No solamente eso, debemos andar correctamente delante de los que no conocen a Dios, para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, el día en que se conviertan, o en el día del juicio final. O sea, hay gente que no va a tener excusa, mis amados hermanos. El día del juicio final, cuando dice, suena la última trompeta, ese día va a bajar el Señor a hacer el juicio. Y como hemos dicho en otras ocasiones, si ese día Él no es tu Salvador, será tu juez y te juzgará con justo juicio. Yo siempre les decía a los jóvenes que estamos impactando, ¿verdad?, ahora en el colegio, les digo, mire, jóvenes, hay gente que hoy en día dice, no me juzgue, que a mí el que me juzga es Dios. Y yo les digo a ellos, eso no les da más temor a ustedes. El que tú digas que nadie me juzgue porque tú quieras seguir viviendo la vida que tú tienes de libertinaje, la vida en pecado, y alguien que te quiera ayudar para corregir y que tú puedas hacer las cosas bien, tú decirle, a mí no me juzgues, el que me juzga es Dios. Así, a ti no te da más temor eso, porque ese sí te va a juzgar con justo juicio. Así hubo silencio en el salón, nadie habló, se quedó todo el mundo callado, nadie habló. Uno al final me dijo, de grado 11, oye, mister, usted tiene razón. Nosotros siempre estamos diciéndole a la gente que nadie nos debe juzgar y que el que nos va a juzgar es Dios. Y ese sí nos va a juzgar con justo juicio, o sea, ese no nos va a pasar la mano. El día que venga Cristo, el día que venga el juicio final, si Él no es tu Salvador, será tu juez. Y eso está claro, hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, nosotros como creyentes estamos llamados a andar correctamente delante de los que no conocen a Dios, delante de aquellos que no son creyentes, para que puedan ver, hermano, inclusive nuestra vida que glorifica a Dios, y ellos puedan también querer hacer lo mismo o endurecer más su corazón. Hermano, debemos vivir en este mundo confiando en las promesas de Dios y luchando contra el pecado. Y en tercer lugar, debemos vivir como forasteros confiando en la provisión de Dios. Oiga bien, hermano, Dios te va a proveer. Quiero que vayas conmigo a los versículos 12 y 13 de Génesis capítulo 26. Versículos 12 y 13, hermano. Lea conmigo estos versículos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Hermano, la Biblia es clara. Cuando te dije ahorita que nosotros, ¿verdad? Y yo sé que hay personas que sí, pues por su condición y por la situación de cada país, están como vagabundos. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos de esa forma. Si Dios nos da la capacidad para prosperar, Dios nos da los recursos para hacerlo, hagámoslo bien. Yo siempre soy de los que creo, hermano, que nosotros somos, y lo que creo porque lo dice la Biblia, nosotros somos administradores de los bienes de Dios. O sea, Dios es el dueño. Y todo lo que usted tiene, hermano, todo lo que usted tiene, todo lo material, hermano, todo es de Dios. Y lo espiritual, todo es de Dios. Y Él nos va a pedir cuenta, hermano, de eso. Por eso yo creo, hermano, que cuando nosotros vemos hablando de la provisión, versículos 12 y 13, una de las cosas que el pasaje nos acerca es a poder meditar que al igual que Abraham, Dios bendijo a Isaac con gran riqueza material. Oye, hermano, tener riqueza en este mundo no es pecado. Hay creyentes a quienes Dios da riqueza para que la utilicen para su gloria. Yo siempre me acuerdo de la historia de Zaqueo. Zaqueo era rico, pero era rico ilegalmente, por decirlo así. Él era rico, no era legítimo su riqueza, porque él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Hasta que Dios le dijo, Zaqueo, baja de ahí que hoy voy a comer en tu casa. Y Zaqueo estaba allí junto al Salvador y le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Rápido Zaqueo se levantó y dijo, Señor,
todo lo que he quitado, todo lo que he robado, lo devolveré 4 veces. O sea, vemos el corazón transformado de un hombre rico. Pero vemos la Biblia, hermano, en este caso que Isaac fue prosperado. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo porque fue lo que Dios dijo que iba a hacer con su padre. Si me obedece, esto también haré contigo. Oiga, hermano, hay creyentes a quienes Dios le da riqueza para que la utilicen para su gloria, hermano. Los ricos van a ser tentados a poner su esperanza en las riquezas y deben luchar de manera especial contra este pecado y aprender a poner su confianza en Dios y a ser generosos, oiga bien, con los recursos que Dios les ha dado. Y eso es claro. Pero hermano, aunque no todos los hijos de Dios puedan confiar en que van a ser ricos, todos, cada uno de nosotros, todos pueden confiar en que Dios hará provisión de sus necesidades. Hermano, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo, hermano, soy testigo de eso. Yo quisiera ser rico. Claro que sí. Ahora, no me apedreen, no voy a hablar de la prosperidad. Pero que el Señor me dé la capacidad para que yo pueda con esa riqueza glorificar su nombre. Que el Señor me ayude a que con esa riqueza pudiera yo seguir ayudando a otros para que puedan seguir conociendo de Él. Hermano, que nosotros nos podamos ayudar los unos a los otros como iglesia. Pero si no, hermano, si no, estemos contentos con lo que tenemos. Si tenemos abrigo, si tenemos donde acostar nuestra cabeza, si tenemos que comer, con eso estemos contentos. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, agradecidos que lo que tenemos, Dios es el que nos ha dado. Administrémoslo bien. Hermano, Dios le dio la capacidad a muchas personas para ser ricos, para poder tener riqueza, para poder, ¿verdad?, tener prosperidad. Y a otros, hermano, se la dio en menos cantidad. Lo que Dios nos dé, usémoslo sabiamente. Hay personas, hermano, que Dios le dio sus talentos. Algunos se lo dio a 30, algunos a 60 y algunos a 100. 110 por 1. Lo que Dios te dio, úselo para su gloria. Úselo bien. Si es un 30, ese talento, úsalo para glorificar a Dios, pero úsalo bien. No quieras realmente hacer algo para lo cual Dios no te ha dado ese talento. Lo que Dios te dio, úsalo bien, mis amados hermanos, para glorificar su nombre. Aquí vemos, hermano, que al igual que Abraham, Dios bendijo a Isaac con gran riqueza material. Iglesia, en cuarto lugar, debemos vivir como forasteros, viviendo sabiamente con aquellos que no conocen a Dios. ¿Hasta dónde yo puedo llegar como creyente, mis amados hermanos? Y aquí vemos, hermanos, la pelea por los pozos, la pugna. Los versículos 14 al 25, me gustaría que los veas conmigo, hermano, en este pasaje. Versículos del 14 al 25, lea conmigo el capítulo 26 nuevamente. Quiero que lo lea porque ahí es que está la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, hermano. Dice el versículo 14. Dice, pues tenía rebaños de ovejas y vacas y muchos servidumbres, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos, los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que había sido cavado en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado desde la muerte de Abraham, y le puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Oiga bien el versículo 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esec, porque habían reñido en él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso se llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehoboth, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperamos en la tierra. Versículo 23 y 24. De allí subió a Berseba y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo,
yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y el versículo 25, y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos abrieron los siervos de Isaac un pozo. Oiga bien, mis amados hermanos, ¿qué aprendemos de esta pugna en estos versículos del 14 hasta el 25? Vemos aquí que los filisteos tuvieron envidia de Isaac por la gran riqueza que el Señor le había dado a él. Abimelech pidió a Isaac que se apartara de ellos. Isaac se apartó tranquilamente, no peleó. Los pastores de Isaac abrieron 2 pozos y los pastores de Gerar riñeron por ellos. Oiga bien la definición, hermano. El pozo se llamó Esek, que es atercado, y el otro se llamó Sitna, que se deriva de un verbo que significa oponerse. Isaac le dejó los pozos. Isaac entonces abrió un tercer pozo y no riñeron sobre él. Y este tercer pozo, hermano, nos da una gran enseñanza. Se llamó Rehobot. Viene de un verbo que significa hacer espacio. Mira qué interesante, mis amados hermanos. Muestra que Isaac vio en este pozo que Dios hizo espacio para él en la tierra. Es interesante que luego va a Berseba, donde Dios se le aparece y abre otro pozo. Y aquí vemos, hermano, la paciencia de Isaac y su actitud de buscar la paz con los hombres. Es algo que nosotros tenemos que entender, que a pesar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, Dios nos puede bendecir y tener cosas materiales, mis amados hermanos. Pero que eso no nos deja a nosotros llevar las cosas hasta un extremo de no querer, hermano, no solamente compartir con las personas que no son cristianas, sino que nosotros podamos entender que hay algo mucho mejor que lo que Dios nos pueda dar aquí en la tierra. Que nosotros no hagamos tesoros aquí en la tierra. 2 cosas, hermano, que yo quiero que nosotros podamos entender para no, aplicando esta parte de la escritura, hablando de la pugna, 2 errores que debemos evitar en nuestras relaciones con aquellos que no conocen al Señor. Oiga bien, no debemos convertirnos a ellos. Isaac no se convirtió a la cultura pagana que le rodeaba. Oiga bien, hermano, no debemos aislarnos del mundo. Isaac no se aisló de los habitantes. Él siguió viviendo para la gloria de Dios. Hermano, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. En su trato con los pastores de Gerar, Isaac mostró una actitud paciente y pacífica. Y una de las cosas que debemos aprender, hermano, procura hacer todo lo que está a tu alcance con paciencia y con una actitud de paz para tener una buena relación con aquellos que te rodean, inclusive aquellos que no conocen a Dios. Que tú sigas siendo sal y luz en medio de las tinieblas. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18 al 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice Pablo a la iglesia de Roma, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, mientras sea posible, procura hacer todo lo que está a tu alcance, con paciencia y con actitud de paz, para tener una buena relación con aquellos que te rodean, incluyendo los que no son creyentes, mis amados hermanos. Pero no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Relaciónate con personas que no conocen al Señor, sí, eso está bien, pero es para que tú les lleves la palabra de Dios, para que ellos vean cómo Dios te ha prosperado, no solamente espiritualmente, sino también materialmente, y que ellos puedan ver eso delante de Dios, que puedan ustedes y yo ser ejemplos de esas personas que no conocen a Dios. Dios no nos manda a aislarnos de este mundo, mis amados hermanos, aunque no somos de este mundo. Dios nos manda a ser sal y luz en este mundo. Pablo decía a los corintios, que era una iglesia, hermano, decía, mira, no es que salgan del mundo. No, es que no te ajuntes con aquellos que dicen ser creyentes y viven como el mundo. Pero estamos en este mundo, hermano, no estamos en una burbuja. Nosotros tenemos que relacionarnos con gente del mundo. Pero, hermano, no es para convertirnos a ellos, sino para que ellos se conviertan a nosotros, para que ellos se conviertan a Cristo. Usa todos los medios de gracia que Dios te ha dado para que otros conozcan el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Oiga, hermano, y esto nos lleva
al último punto. Debemos vivir como forasteros, confiando en la protección de Dios. Oiga bien, mis amados hermanos, versículo 26 al 35, voy a resumirlo porque es bastante largo, hermano, pero quiero que lo puedas leer en breve para que nosotros podamos aprender en esto que estamos hablando sobre lo que ciertamente es la protección de Dios. Vaya conmigo y marque conmigo en su Biblia brevemente el versículo 26 del capítulo 26. Versículo 26 del capítulo 26, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Abimelech vino a él, a Isaac, desde Gerar, con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y versículo 27, y les dijo Isaac, ¿por qué habéis venido a mí? Vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre vosotros. Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Oiga, unos paganos. Mira lo que le está diciendo una gente pagana que no creen a Isaac, el siervo de Dios. Mira el testimonio que le estaba dando Isaac a estas naciones que estaban a su alrededor. Ahora sabemos, mal que eso, hermano, tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces, él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Mis amados hermanos, ¿qué aprendemos de estos últimos versículos de Génesis capítulo 26? Abimelech, Ahuzat y Ficol vienen a Isaac para que Isaac jurara que no les haría mal. Isaac, en vez de pagarle entonces, ustedes me votaron, ahora yo voy, no, aquí no lo quiero, no. Isaac, hermano, le hizo banquete e hicieron juramento. ¿Qué aprendemos nosotros, mi amado hermano? Confía en la protección y el cuidado de Dios, hermano. Dios no te va a dejar solo. Si tú has venido a Él en fe y arrepentimiento y has creído en Él como tu Salvador y estás buscando, estás tratando de vivir una vida que le agrada a Él, hermano, y vas a pasar por situaciones, vamos a pasar por enfermedad, hermano. Los cristianos se enferman, pero hermano, no pierdas tu fe en Dios, no pierdas tu confianza en Dios. Él está contigo, Él te protegerá, Él te cuidará. Así como cuidó a Abraham, así como cuidó a Isaac, hermano. Esas promesas para ellos son para nosotros, la iglesia, hoy. Ten fe en que a pesar de que estás pasando por lo que estás pasando, Dios está contigo como poderoso gigante. Iglesia, hermano, confía en la protección y el cuidado de Dios. Número 2, Dios protegió a Isaac cumpliendo su palabra. Dios dijo a Isaac que él iba a proteger. No fue porque Isaac era bueno. No, es porque Dios dijo que lo iba a proteger. Así como Abraham también le dijo lo mismo. Cumplió esa promesa porque Dios dijo que lo iba a hacer. Y si Dios dijo que te iba a proteger, Dios va a cumplir su palabra. Igual que en el caso de Abraham, Isaac tiene miedo por su vida, pero aquellos a los que le temen terminan pidiéndole que no les haga mal. Mire esto, mis amados hermanos. Aquellos que realmente él, en su desconfianza, en su falta de fe, mintió y dijo, ella es mi hermana. Esos mismos ahora le están diciendo, oye, haz pacto con nosotros, no nos hagas nada. Ya vemos que eres el bendito del Señor. Hermano, su testimonio fue grande. Ahora querían esa bendición también ellos. Porque Isaac fue sal y luz en medio de aquellas tinieblas, aquellas naciones que no conocían a Dios. Y Dios le dio testimonio en aquel momento. Isaac, hermano, mostró con Abimelech la misma actitud paciente y pacífica que mostró con los pastores de Gerar. Les dejó los pozos. Está bien, esos 2 pozos, no voy a pelear con eso, vete. Hizo un tercer pozo. Y ahí entonces Dios le dio en aquel momento prosperidad. En aquel momento, ¿verdad? El agua, el pozo reflejaba eso. Era una persona que Dios bendecía. Ahora, hermano, hay un paso adicional.
que tenemos que entender para poder seguir siendo sal y luz en esta tierra. Y a veces es más difícil. Pastor, ¿cuál es ese paso adicional? Aparte de que tenemos que entonces entender que confiar en Dios es importante, la protección de Él. Porque esto te toca a ti, no le toca a Dios. Perdona la falta de aquellos que te hacen mal. Perdona la falta y devolvió bien por mal. Eso fue lo que hizo allí Isaac. Les hizo banquete. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo votaron. Hermano, yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado que hay personas, yo he podido compartir con varios amigos, ¿verdad? Y compañeros en el área del ciclismo que no creen en Dios. Pero yo siempre sigo claro con lo que yo he creído y les hablo. Ellos se burlan, otros dicen, ¿verdad?, broma en cuanto a la iglesia y todas esas cosas. Pero sigo ahí con ellos, manejándome con ellos, hablándole, dándole testimonio. Hasta los otros días. Ora por mí. Ora por mi familia. Y yo lo miro con ganas de decirle, pero es que tú no crees en Dios. Tú te pasas burlándose de, ¿sabes? Como que me tocaba ahí el desquite de coger y entonces, no, ora por mí. Mi esposa está pasando por una situación difícil. Mis hijos, ahí estamos. ¿Qué le dije? Voy a orar por ti. Voy a poner a la iglesia a orar por esa petición. Iglesia, no paguemos mal por mal. Perdona la falta de aquellos que nos hacen mal. Y si tenemos que hacerle un banquete, hagámosle un banquete como hizo aquí Isaac. Es difícil, hermano. Debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Iglesia, al igual que Isaac, somos forasteros en este mundo. Pero Dios nos dio las instrucciones de cómo debemos vivir para que nosotros podamos ser sal y luz en medio de estas tinieblas. Estos 5 principios, hermanos, que nos enseña el capítulo 26, nos deben nosotros entender la proporción con la cual nosotros como creyentes, oiga bien, hermano, creyente que estás aquí, Jesús nos ha prometido una ciudad celestial en su presencia. Así que, hermano, vivamos aquí confiando en su promesa, en su pacto, alejándonos del pecado, confiando en su provisión. No hay justo desamparado, hermano, ni simiente que mendigue pan. Si tienes que ponerte, si tienes donde dormir y si tienes que comer, con eso es suficiente. Glorifica a Dios. Pero que nosotros vivamos sabiamente con los que no conocen a Dios, para poder seguir siendo sal y luz en medio de las tinieblas, pero también confiando en su protección. Dios te va a cuidar. Dios no te da nada que tú no puedas soportar. Juntamente con la prueba, te da la salida. Confía en Dios, iglesia. Si has fallado, si has desobedecido, si hay falta de perdón, yo te pido en esta hora que le ores al Señor que has creído y que Él te ayude a que puedas creer en sus promesas, de que somos peregrinos y extranjeros, pero que creas en sus promesas. Aléjate del pecado, confía en su provisión, vivamos sabiamente con los que no conocen a Dios y confiemos en su protección. Amado creyente que estás aquí. Pero quiero dirigirme ahora en estas palabras finales a los que no conocen a Dios, al incrédulo. La pregunta que tengo para ti es sencilla pero profunda. ¿Tienes esperanza de que tendrás parte en esa ciudad celestial? ¿Tienes esperanza de que realmente entrarás en esa ciudad celestial, que solamente entrarán aquellos que son de la simiente espiritual de Abraham, aquellos que ciertamente han creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, que han confesado que delante de ese Dios 3 veces santo estamos muertos? ¿O sigues realmente creyendo que tú eres bueno? ¿O sigues creyendo que realmente por tus obras vas a entrar al cielo?
Oiga, si usted no viene a Cristo en fe y arrepentimiento, no tienes esperanza, no tiene la esperanza que tienes parte de la ciudad celestial. Está fuera realmente de aquel que ciertamente es el único que puede dejarte entrar. Llegará el día que de momento vendrán las bodas, como dice Jesucristo en su enseñanza, y de momento vendrán a uno que no está vestido correctamente y dice, ¿y quién dejó que él entrar? Sáquenlo, porque no pertenece aquí. Hermano, aquellos que no conocen a Dios están perdidos y necesitan la luz de Cristo. Y esa luz del mundo y esa sal somos nosotros los creyentes. Aquellos que no conocen a Cristo, tienes esperanza de que tendrás parte en la ciudad celestial. Si no es así, Dios te invita hoy, oiga bien, ¿a qué? Arrepiéntete hoy y confía en Cristo como tu Señor y Salvador. Es la única solución. Ven a Cristo hoy y puedas entrar a la ciudad celestial. Iglesia, nuevamente repito y termino para orar y prepararnos para la Santa Cena. Vivamos aquí confiando en la promesa de Dios, en el pacto de Dios. Alejémonos del pecado, iglesia. Confiando en la provisión de Dios, viviendo sabiamente con los que no conocen a Dios y llevándolos a Cristo y confiando en su protección. Padre, te damos gracias por este tiempo. En esta hora, Señor, te pedimos, te rogamos, te imploramos, que tú mires lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que nos ayudes, Padre, como hemos dicho, a confiar en tus promesas. A alejarnos, Señor, del pecado, mi Dios, que todavía mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón perdonador. Que cada vez que se nos haga difícil, miremos a la cruz. Allí vemos la mejor expresión de amor. Allí en la cruz tú muriendo, sin tener ninguna culpa por nuestros pecados, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer una iglesia que brille en la ciudad de Guayama, que brille en el área subyacente a nuestra comunidad, que podamos, Señor, ser sal y luz en medio de estas tinieblas. Que lo que tú nos has dado, Señor, lo usemos correctamente. Que la prosperidad, Señor, que nos puedas dar, la usemos correctamente para glorificar tu nombre, Señor. Que entendamos, Señor, que somos, Padre, peregrinos y extranjeros, porque hay algo mejor que fuiste a preparar para tus hijos, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellos que no te conocen, así como mencioné, que seas tú abriendo su corazón y que puedan entender que para tener la esperanza de entrar a la ciudad celestial es que vengan a ti en fe y arrepentimiento, que ya no confíen en sus propias fuerzas, sino que confíen en lo que realmente tú hiciste hace 2000 años, donde allí entregaste tu vida, mi Dios, donde el castigo de nuestra paz, Señor, fue sobre ti. Y hoy, Señor Padre amado, queremos recordar eso a través, Señor, de la comunión, de la Santa Cena, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dirijas a poder tener reverencia, Señor, en este momento, Padre, también que queremos recordar esta ordenanza, Padre, de lo que tú hiciste por nosotros. Te pido, Señor, esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús.